Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del Seminario Teórico Práctico de la materia Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, espero que estén muy bien, chicos, chicas. Vamos a dar hoy una clase sobre la función judicial. Cuando se habla de la práctica profesional del derecho, en general se cree que se trata de asuntos prácticos, estrictamente prácticos, que en la definición, por contraste, nada tiene que ver con la filosofía o el pensamiento abstracto. Por supuesto que no es filosofía del derecho la práctica profesional, lo cual además es otra materia en nuestra carrera, pero tampoco es posible aceptar una ajenidad total, ya que toda práctica que pretenda ser consciente requiere de una reflexión, de su propia reflexión, y esta reflexión, si se busca ser sistematizada y que tenga alguna profundidad y pretensión de seriedad, nos va a remitir necesariamente al campo de la filosofía del derecho, a alguna filosofía del derecho de las muchas corrientes o de las varias corrientes que hay. Apenas nos adentremos a observar esta cuestión, nos encontramos con que los tribunales, con sus decisiones judiciales y con un funcionamiento real que merece toda nuestra atención y por lo tanto toda nuestra reflexión. Y estas prácticas concretas, en especial la de los tribunales y la de los jueces, también se corresponde con cierta filosofía del derecho, o con, de alguna manera, se corresponden con alguna filosofía del derecho, ¿no? Esto le pasa a toda la administración de justicia, que sin ninguna duda está en el centro de la práctica profesional del derecho, en especial si entendemos por esta al litigio, ¿no? Si la práctica profesional del derecho es otra cosa, bueno, tal vez no, pero la práctica profesional del derecho, entendida como litigio, tiene en su centro a las prácticas concretas de la administración de justicia, que a su vez se corresponden siempre con algún tipo de filosofía del derecho. Hoy vamos a ver los siguientes temas, brevemente, notas principales. ¿Qué es la administración de justicia? ¿Qué es la función judicial? ¿Y qué es una sentencia? ¿No? Tengamos en cuenta que ya vimos en una clase anterior qué es la organización judicial, del sistema judicial, cómo está organizado. Veamos. Se denomina administración de justicia a la organización de las personas autorizadas y encargadas para ejercer la función judicial en un territorio determinado, sea la nación, las provincias o los municipios, ¿no? El caso de la justicia de falta, por ejemplo. Estas personas encargadas son los jueces y las juezas y todo el sistema que se arma detrás de los jueces y las juezas en un tribunal. El secretario, la secretaria, el secretario, los oficiales, ¿no? El jefe de despacho, etcétera. Todo el sistema de cargos se compone de los tribunales de diferentes instancias y todo lo que vimos en la clase anterior. Su tarea es dar una resolución que dirima un conflicto entre personas o un grupo de estas con intereses contrapuestos, a favor de una parte, sea total o parcialmente. Además, esta decisión va a traer como consecuencia la determinación de una serie de obligaciones para las partes, pero también para otros actores, aunque no estén mencionados en la sentencia, en general autoridades públicas, dando lugar a un encadenamiento de obligaciones que van a enredar en definitiva a las personas, ¿no? Va a determinar su propio destino. Por ejemplo, con la sentencia condenatoria a prisión surge la obligación de privar de libertad de parte del servicio penitenciario a una determinada persona identificada en la sentencia, quien luego tendrá la obligación, el servicio penitenciario, respecto de esta persona, tendrá la obligación de darle cuidados y no dejarlo a la vez salir de la cárcel o de la unidad penitenciaria, ¿no? Y al mismo tiempo se inicia un proceso de ejecución penal, que no es otra cosa que una serie de actos y de hechos consecutivos que se van a ir dando. En el proceso civil también ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Se genera una cadena de obligaciones. Bien, nos queda entonces qué es la función judicial. Es lo que hacen los jueces y las juezas, diríamos en un primer momento.
Pero, ¿qué es lo que hacen? Bueno, la gente común, ¿no?, que no es abogada, diría, lo que hacen es justicia, es lo que esperamos que todos, en verdad, esperamos que esto ocurra en tribunales, ¿no? Pero, ¿qué es justicia entonces? Bueno, acá ya nos metemos en un brete, ¿no?, o tiene una densidad y una complejidad el asunto, que nos ingresa de lleno, ahora sí, en el campo de la filosofía del derecho, lo cual no vamos a hacer para tranquilidad de todos ustedes, pero sepan que esta pregunta determina en gran medida el tipo de práctica profesional que elijamos. Una práctica que va a estar orientada intencionalmente a la búsqueda de la justicia, cualquiera que sea la creencia que tengamos sobre ella, y que nos va a obligar a tener algún tipo de definición sobre ella, más o menos consciente, más o menos profunda, o bien tal vez intentaremos que dentro de nuestras posibilidades que se nos presente en la vida profesional, que no es otra cosa que la vida laboral, esta práctica profesional que tengamos no esté reñida con la idea de justicia que nosotros tengamos, o incluso, también, esto hay que decirlo, están aquellos que no creen en la existencia de algo denominado justicia, no creen que la palabra justicia no remite a nada concreto ni a nada real. Entonces, acá estarían los escépticos, digamos, dando lugar a una práctica profesional azarosa y contingente, como es la de todos en definitiva, pero en la que no tiene ningún valor y todo da igual, ¿no? Esto ocurre también. De mi parte me encuentro entre los primeros, ¿no?, que mencionábamos, como muchos de ustedes también espero, y como muchos de los y las profesoras de nuestra facultad, respecto de que el derecho, respecto del derecho se puede predicar si es bueno o es malo, si es justo o es injusto. Respecto de una norma y respecto de una decisión judicial, nosotros podemos decir si es justa o injusta, y en este caso denunciarlo como injusto, ¿no?, de acuerdo a un criterio de búsqueda de una sociedad más solidaria, socialmente justa, con una vida buena para todas las personas por igual, y con acceso a la justicia por igual para todos también, ¿no?, y en lo posible sin desigualdades sociales ni políticas, ¿no? Pero además, y esto es el centro de la clase de hoy, es posible decir algo más sobre esta cuestión. Veamos, prestemos atención. Según el diccionario de la Real Academia Española, que no es la Biblia, pero que nos sirve para buscar palabras y definiciones de palabras, justicia es una palabra en femenino que significa principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Para esto es lo que dicen todos los jueces al dictar sentencia, ¿no? Todos los jueces dicen lo mismo, dicen mi sentencia es justa. Yo nunca conocí a un juez o una jueza que dijera dicté sentencia, pero saben que esta sentencia no es justa. Sin embargo, hay una excepción, ¿no?, que es el fallo de la Corte Suprema de 1929, que yo se los invito a buscar y a leer, contra el reconocimiento de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas de la Puna norteña, ¿no?, la zona de Ocloya y de Casabindo particularmente, que es el caso Lorenzo Guari, ¿no? En fin, el punto es que así expuesto se trata más de un enunciado destinado a legitimar la decisión tomada porque así era lo justo, así es lo correcto. Es decir, tiene una función más ideológica en verdad. Pero en definitiva se trata de una decisión tomada por las personas especialmente encargadas y obligadas por las normas a hacerlo. Pero veamos la palabra jurisdicción. La palabra jurisdicción, que es lo que la facultad, que describe a la facultad que tienen los jueces para intervenir en los juicios, deriva de la expresión latina iuris dictia, que significa decir el derecho. Y esto está un poco más acercado a la función judicial. A esto le podemos sacar más provecho. O sea, es el derecho, el derecho sería algo sobre lo cual se dice, se afirma algo. Es decir,
un discurso. Y esto es la función judicial. Es la que ejercen los jueces cuando dicen el derecho en el caso en concreto. Es decir, un discurso dado para poner fin a un conflicto entre partes en un caso determinado. La función judicial entonces es eso en definitiva, ¿no? Con intereses contrapuestos a favor de una parte, sea total o parcialmente, mediante el acto de decir el derecho. Esto nos recuerda a un filósofo del derecho, John Austin, inglés, que hablaba de los actos de habla, ¿no? Decir el derecho es un acto de habla. Al mismo tiempo, él tiene un librito muy lindo que significa que su título es Cómo hacer cosas con las palabras, ¿no? Algo así, lo digo de memoria. Entonces, al decir el derecho, no solamente estamos diciéndolo, diciendo algo, sino que también estamos haciendo algo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo justicia. Ahora bien, que la función judicial sea el acto de decir el derecho, tiene al menos dos implicancias. Que la persona encargada de decir el derecho es alguien a quien las normas le asignan especialmente esa facultad, el juez, el fiscal y los profesionales del derecho, las partes también, ¿no? Y lo segundo, que la argumentación jurídica es parte central de esa función judicial. Así es nomás. Lo primero ya lo vimos con la organización del sistema judicial. Veamos lo segundo. La función judicial se manifiesta a través de la sentencia, y esta es una narración que habitualmente se compone de cómo llegó la causa, los hechos, las pruebas, lo que dijo el imputado, lo que dijeron las partes, y finalmente, con base en todo esto que opera como una suerte de premisas de la argumentación, se desarrolla a continuación un argumento racional que deriva en una conclusión que sería la decisión sobre el caso, ¿no? De esta manera la decisión estaría fundada. Al final de todo está la parte dispositiva, que es donde se detalla lo que se decide con base en los fundamentos antes dados. La sentencia es el objeto principal de la experiencia jurídica, es el fenómeno jurídico principal, alrededor del cual se desarrolla otros fenómenos jurídicos, como por ejemplo la doctrina, que es lo que uno habitualmente estudia en un curso o en la facultad, lo que dicen los profesores, las profesoras, los seminarios, etc. Cuando se afirma que hay una sola manera de resolver un caso o de dictar sentencia, o que era lo único que se podía hacer, es una vía de justificación sin ningún fundamento real. Al contrario, siempre un juez, una jueza, un tribunal pudo haber resuelto de una manera distinta a lo que lo hizo. Por eso es muy relevante la pregunta de ¿por qué un juez dijo lo que dijo? ¿Por qué un juez decidió lo que decidió y no decidió otra cosa? ¿No? Y lo mismo se puede decir respecto a los argumentos. ¿Por qué un juez argumentó de una manera y no argumentó de otra? Estas son preguntas centrales en nuestra práctica profesional. El camino para la elaboración de la decisión judicial y la comprensión judicial del caso es valoración del caso primero, argumentación sobre el sentido del caso y último, se presenta la deducción de la solución del caso por las normas. El argumento y los valores seleccionados previamente también ahí entran, ¿no? En general la sentencia o la resolución se suele expresar a la inversa, es decir, parece una deducción normativa, ¿no? Se dedujo el caso de las normas, sin embargo no es así, el camino es todo un proceso que se va dando de interpretación mucho más amplio que lo que superficialmente parece. A nuestros escritos les pasa eso, también lo mismo, no solamente a una sentencia. Lo que predicamos y decimos de una sentencia vale también para los escritos y los alegatos de las partes. La única garantía que podemos exigir es la motivación expresa de la sentencia, porque ahí quedaría más o menos expuesto en los argumentos, ese camino que ha desarrollado el operador judicial, y que nosotros vamos a cuestionar, y ahí aparecen todo, aparece sus ideas, su cosmovisión, su ideología, sus prejuicios, sus preconceptos, qué dio por probado y qué no dio por probado, por qué.
Fíjense en que en el Código Procesal Penal Federal, el nuevo, establece criterios de interpretación que podemos invocar para una mejor comprensión del caso, desde nuestra parte. El artículo 20 dispone la motivación. Dice: las decisiones judiciales deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen. La fundamentación, dice el artículo, no se puede reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o apelaciones morales. Si se trata de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales, cada uno de sus miembros debe fundar individualmente su voto, salvo que adhiera a los motivos expuestos por otro miembro. La adhesión a los fundamentos de otro no permite omitir la deliberación. Fíjense en cómo exposición expresa de los motivos de la argumentación y el procedimiento de deliberación para el caso de un órgano jurisdiccional colegiado son deberes, obligaciones puestas en cabeza del juzgador. El artículo 22 incluso dice: solución de conflicto. Los jueces y los representantes del Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa, procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social. Es decir, acá esto es muy importante, porque acá hay una idea de justicia que ordena todo el ordenamiento normativo, ¿no? que es un principio general, y que se supone que los distintos operadores del derecho debemos de procurar, o sea, la armonía entre los protagonistas, la paz social y la prioridad por soluciones de conflictos alternativos al sistema penal. Bien, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero, ¿cómo debe administrar la justicia o dictar sentencia o interpretar la norma sin autoritarismo, sin arbitrariedad? Y acá llegamos a un punto importante de la práctica profesional. Las normas siempre refieren a conductas humanas, que son comportamientos sociales, relaciones sociales entre personas y grupos sociales, y no es posible abstraerlas a las normas de esta realidad social. Más particularmente a lo que se refieren es a conflictos sociales, las normas, porque si no hay conflicto no hay necesidad del derecho, ¿no? Si no hay conflicto social no hay necesidad de las normas ni de recurrir a la función judicial. Si no hay problemas nadie va a consultar a algún profesional del derecho, ni tampoco va a tener la intención de iniciar un juicio. Por eso el refrán popular que dice que donde no hay leyes ni abogados no hay problemas. En verdad es al revés, ¿no? Los problemas son los que nos convocan a nosotros, los profesionales del derecho, ¿no? Enrique Marí, un filósofo del derecho argentino muy importante, de la filosofía crítica del derecho argentino, uno de los promotores de la teoría crítica del derecho en nuestra facultad, tiene un ensayo en el cual explica la existencia de discursos ausentes en la decisión judicial, pero que son determinantes en la decisión, discursos económicos, políticos, valorativos, ideológicos, que no aparecen escritos, no aparecen expuestos en la argumentación, pero que son en definitiva lo que llevó al juez a optar. ¿Hay algún remedio contra esto? No hay remedio contra esto, y muchas veces ocurre en las sentencias, ¿no? No hay un remedio. El único remedio que hay es la obligación de exigir, la obligación de exponer la argumentación y de exigirle que la parte le exija a la judicatura que exponga los motivos y las razones mediante una argumentación. En la clase que viene vamos a ver qué es la argumentación judicial, ¿no? Entonces, siguiendo a Marí, lo que aparece como irracional en la superficie en verdad tiene una explicación si incluimos y descubrimos antes estas razones y motivos ausentes, ¿no? A veces hay razones de presupuesto, de economía. Carlos Cosio, otro filósofo del derecho argentino, ¿no? Muy importante, de los años 40 y que siguió escribiendo hasta los años 70,
decía respecto de la sentencia lo siguiente, y escuchémoslo bien, ¿no? Cuando el juez dicta sentencia, dice Carlos Cosio, ejercita un conocimiento por comprensión. El juez va a partir de las circunstancias que forman el caso, luego vivenciará el sentido del mismo expresado en la ley, como si esbozara una sentencia. Volverá después a considerar el caso, a ver si el problema de la sentencia que se ha hecho se acomoda bien o no a él como su sentido. Volverá después, otra vez dice Cosio, al sentido que vivencia a través de las normas, destacando acaso algún detalle de los hechos que no había tenido en cuenta antes. Una vez más regresará al caso y a sus circunstancias, quizás valorando otro precepto legal, pero siempre con un mayor afinamiento del sentido jurídico del caso, y así en una forma circular, fíjense, en una forma circular, dice Carlos Cosio, pasando de los hechos al sentido de la conducta de esos hechos, el juez se va formando su idea por comprensión de lo que es el sentido del caso. Carlos Cosio, en un libro suyo que se llama La causa y la comprensión en el derecho, página 45, por si quieren buscar la cita. Es interesante esta descripción tan detallada del mecanismo de conciencia del juez o de la jueza al momento de dictar sentencia, que nosotros también podemos trasladar a las partes, ¿no? Uno como profesional del derecho hace algo similar a esto. Comprender el caso, en definitiva, es este tipo de vivencia que describe Cosio, respecto del juez al dictar sentencia, ¿no? Fíjense, él dice, ejercita un conocimiento por comprensión. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos en la práctica profesional, ¿qué es comprender un caso? ¿Qué es la comprensión de un caso? Bueno, acá hay una descripción bastante detallada de el recorrido, el camino que uno hace en el acto de conocer. En fin, podemos concluir en principio algunas cosas, ¿no? La administración de justicia tiene como finalidad la solución de conflictos que son individuales, pero que en verdad son sociales y colectivos. La función, porque son manifestación de una conflictividad previa que es colectiva y social. Otra cosa, la función judicial tiene como inherente a este conflicto social. La sentencia es, como experiencia principal de la función judicial y experiencia principal del derecho, un acto de creación y de construcción cultural en donde están puestos en juego valores y prejuicios de la persona operadora judicial. Cada vez que analicemos o observamos o intervinimos en un proceso judicial, en un caso, tenemos que observar cuál es el conflicto social existente detrás de la pelea de argumentos. Si no lo hacemos, no estaremos teniendo una adecuada comprensión del caso y no podremos tener una buena estrategia judicial de defensa de los derechos, que es lo que nos pide nuestra parte, nuestro asistido. Más bien iremos a la aventura, ¿no? Justamente el estudio de la práctica profesional del derecho tiene como finalidad darnos una reflexión que nos permita orientarnos, orientar nuestra acción profesional lo mejor posible para las personas que piden nuestra asistencia y de acuerdo también a nuestra propia idea de justicia. Sistematizar todo este conocimiento y reflexionar en forma consciente es lo que nos va a dar una mejor práctica profesional y también nosotros el control propio de nuestra práctica profesional del derecho. Y se supone que la reflexión consciente nos hará hacer y proporcionar una contribución más democrática para la sociedad. En la clase que viene vamos a ver un poco más en detalle qué es el contenido de la argumentación jurídica. Muchas gracias, que estén bien.